Bu. Mira, vos podés usar. ¿Listo, Simichura? Perfecto. Preguntas. Perfecto. Bueno, qué fuerte que suena. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que estén conectados por Zoom y a los que están acá presentes. Primero, un aviso parroquial. Los docentes de la clase del 10 de abril, que era ventrículo único, tuvieron un problema técnico con la grabación, por eso Recording in progress. creo que es la única clase que falta, estamos el resto al día. Hoy queda esta clase, una más. Después va a haber simulación, pero la simulación en vez del 15 de mayo va a ser el 22. Pero el 15 hay clase, lo que pasa es otra cosa. ¿Está bien? Quería hacer hincapié en el día de que se hace la simulación por si hay sedes de acá, de Buenos Aires, que puedan venir presenciales. Estaría bueno porque realmente es un re lindo taller. La gente que no puede, por supuesto, y que se conecta por el Zoom, vamos a poner una cámara, realmente se ve, nunca es lo mismo, ya lo sé, pero los que puedan venir, Compartí la pantalla. Justo, Güemes, Posadas, Lizalde, venir acá presencial va a estar muy bueno. Entonces, la clase grabada de ventrículo único está en camino. Segundo, la simulación en vez del 15 de mayo se pasa el 22 de mayo, pero hay clases el 15. El jueves que viene es feriado. Pero bueno, hoy tengo el agrado de presentar una profesional muy responsable en lo que hace. La queremos mucho, se ha formado en este hospital, es terapista intensiva pediátrica, hizo la especialidad en cirugía cardiovascular y además es cardióloga, o sea, con todo este potencial, lo que yo les quiero transmitir es que la aprovechen, porque justo da un tema que también es muy fuerte, ¿viste? De arritmias, que es muy fuerte, yo no lo quiero opacar a ella, pero sabe mucho, aprovechenla, porque es un tema que creo que se nos complica a todos, o a la gran mayoría, así que aprovechen la charla y pregunten, porque esto nos puede pasar en cualquier lugar, y acá uno está muy contenido en la formación de terapia que vos te encontrás solo de guardia y hay que resolver esta situación. Así que Nati, sé que estás con tiempo apretado siempre y gracias por venir y dedicar. Bueno, ¿cómo están?
¿Se escucha bien así? El audio. Este está bueno. Estoy más. Bueno, listo. Vamos a arrancar la clase. A ver, es de arritmias, ¿sí? En el más abocado al posquirúrgico de cirugía cardiovascular, es lo que vemos en la UCI 35. Hay un par de cosas igual de arritmias, o sea, mezclado, digamos, con lo que es cardiología y por ahí un poquito del consultorio, pero es muy poco, porque si no la clase duraría 3 días más o menos, o sea, es imposible. De hecho, es larga la clase, pero vamos a tratar como de ir como bien, digamos. Las preguntas que tengan las pueden ir haciendo en el momento, igual se van a ir con más dudas de las que tienen ahora, seguro, porque es lo que me pasó a mí cuando yo terminé la terapia y empecé cardiología, fue, bueno, listo, entonces yo esto no, no, claro, no era así y tenía un millón y medio de dudas más, pero bueno, igual vamos a arrancar. Objetivos, rapidito, los que les dije recién, ¿sí? Conocer las arritmias más frecuentes en pediatría, ver el mecanismo fisiopatológico, ver cuál es la localización y la etiopatogenia, porque eso me va a explicar cómo las tengo que tratar, mencionar los diferentes tratamientos que tenemos en la terapia intensiva y cómo manejar las funciones básicas del marcapasos transitorio, que es el que usamos todo el tiempo en la 35. ¿Tiene luz? Perfecto. Vamos con la pantalla, sino con el mouse. Bueno, listo. Bueno, acá lo que les quise poner más que nada es la conducción eléctrica, digamos, ¿sí? Todos saben igual esto, o sea, lo dejo nada más como recordatorio, pero que el nódulo sinusal está en el techo de la aurícula derecha, ¿sí? Esto es muy importante y cada cosa que voy diciendo parece que es obvia, pero cuando por ahí, no sé, tenemos una heterotaxia o un paciente con 2 aurículas derechas o 2 aurículas izquierdas, esto toma importancia y tiene relevancia, porque van a ir a buscar onda P y no va a estar. Y no está, no es anormal, ¿sí? Simplemente que el paciente tiene una anatomía diferente. Entonces, por eso es importante todos los reparos anatómicos que tenemos de la parte eléctrica. Entonces, decíamos que el nódulo sinusal lo tenemos en el techo de la aurícula derecha, ¿sí? Desde ahí van bajando haces, ¿sí? Tractos de conducción que van a ir en la aurícula derecha y la aurícula izquierda y se van a unir en el piso de la unión auriculoventricular, ¿sí? Ahí está el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, que está más cerquita de la válvula tricúspide, sí, tiene ciertos reparos anatómicos, pero que acá lo pueden ver, está como pisando la válvula tricúspide, ¿sí? Del lado derecho, eso también es importante. Va a penetrar, ¿sí? El septum y voy a tener el haz de His que se divide en las 2 ramas, derecha e izquierda, y va toda la conducción al ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Es importante ver cuáles son las causas o el origen de las distintas arritmias que tengamos, ¿sí? Una cosa son las arritmias que están en el postoperatorio inmediato, otras en el postoperatorio alejado. Cada una, o sea, a ver, cuando yo hablo del postoperatorio inmediato, lo que más me interesa saber es qué tipo de corrección se realizó, dónde está el parche, el punto, o lo que sea, ¿sí? De la cirugía que se haya realizado. Por supuesto, ¿cuál es la cardiopatía de base del paciente? Porque hay ciertas cardiopatías que se asocian directamente con arritmias, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la más conocida que a ustedes les suena, que es una cardiopatía que por anatomía se asocia con una arritmia en particular? El canal AB dicen acá, canal AB es una, perfecto, ¿sí? Y otra más, un poquito más compleja, que se asocia, les digo, con bloqueo AB. No, el Epstein se asocia mucho con arritmias auriculares porque tiene una gran dilatación de la aurícula izquierda y eso genera que haya alteraciones en la conducción dentro de la aurícula. Otra más, a ver si no se las digo, porque después la vamos a ver igual. Transposición que, no, la transposición, pero la congénitamente corregida, la LTGB. ¿Sí? La LTGB de por sí tiene alteración, tal cual, tiene alteración en la conducción eléctrica de por sí y se asocia sin corregirse, o sea, la LTGB que se deja a su libre evolución, que puede existir, se asocia a bloqueo un 2 a 3% anual, ¿sí? O sea, como que se va sumando el riesgo de bloqueo AB. Entonces, nada, es importante saber qué cardiopatía tiene el paciente.
Y acá puse algunas otras como el tipo de protección miocárdica. Eso es importante también, ¿por qué? Porque en la cirugía, cuando está en bomba el paciente, ustedes cuando pasan por la 35 ven que se clampea, se pasa la solución cardioplégica. Todo eso es parte de protección miocárdica. ¿Por qué? Porque yo no puedo frenar el corazón sin tenerlo protegido. O sea, ¿no? O sea, tengo que frenar el corazón con la solución que pase bien por las coronarias y que se proteja todo ese miocardio que no sufre isquemia, ¿sí? El tiempo que está parado no sufre isquemia. Entonces, si esa protección no está bien hecha o pasó alguna burbujita de aire por la coronaria o lo que sea, eso predispone a arritmias, ¿sí? De cualquier tipo, obvio, principalmente ventriculares. Después, el tiempo de isquemia es importante. Ustedes saben que cuando dentro de la cirugía, cuando vemos el tiempo de bomba y el tiempo de clampeo, el más importante y el que peor le va a hacer al paciente, ¿cuál es? El clampeo, ¿sí? La bomba no, porque la bomba está asistido el paciente, es cuando como está en ECMO, ¿no? O sea, el paciente va a estar asistido. Pero el tiempo de clampeo es el tiempo que más me importa. Cicatrices en el miocardio, esto es re frecuente, o sea, para todos básicamente, o sea, todos los pacientes que se operan con ventriculotomía tienen riesgo de hacer arritmia en el postquirúrgico inmediato o en el alejado, porque hacen fibrosis alrededor de la cicatriz y pueden hacer arritmias. Mientras más grande sea la ventriculotomía, peor es la arritmia que haga y la disfunción ventricular que tenga, ¿sí? Anormalidades electrolíticas, bueno, esto lo sabemos todos en general a todos los pacientes, hipoxia, exceso de catecolaminas, por eso somos tan insistentes en la terapia en la 35, que cuidado con la adrenalina, más en los pacientes que tienen predisposición a hacer arritmias o que están muy taquicárdicos, todo lo que es catecolaminérgico va a empeorar ese cuadro, ¿no? Las suturas, ¿sí? Y, bueno, que el paciente tenga antecedentes de arritmias previas es un dato importante, está bueno saberlo, ¿sí? La prevención, esto de las catecolaminas circulantes, esto que les dije, las dosis de inotrópicos que son importantes, en la 35 no usamos dosis altas de inotrópicos, y valorar la hiper o hipotermia, que es re común en el postquirúrgico inmediato, o sea, la hipertermia en el bajo gasto o la hipotermia en el neonato común y corriente, eso va a hacer que el paciente esté más taqui o bradicárdico, ¿sí? Y puede predisponer a arritmias también. El uso previo de beta bloqueantes es importante porque el paciente va a estar beta bloqueado previo y cuando tenga el bajo gasto va a ser como una reacción adversa, entonces también puede predisponer a la taquicardia, ¿sí? Acá me equivoqué. Esta es una pregunta para que vayan tirando, claro. A ver, ante la sospecha de una arritmia en la 35, todos los que pasaron por la 35 o hagan digan lo que hacemos habitualmente. ¿Qué es lo que les interesaría saber? ¿Qué cirugía previa tenían? Bien, ¿qué más? Fuerte, sí lo digo. La cardiopatía de base, ¿qué más? Hacer un electro, ¿y el electro cómo tiene que ser? Con todas las derivaciones. ¿Y con qué más? Con auriculograma, que tenemos el cable en el 35, ¿no? Bien, ¿algo más que se les ocurra? Medicación que tenga, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, hicieron un montón. Creo que son las que puse. Electro de 12 derivaciones, y esto es re importante, ¿sí? O sea, a veces uno entiende que el paciente está inestable, que está grave, que por ahí tiene un millón de cosas y no se puede poner porque tiene todo el tórax abierto y el packing y qué sé yo. Pero o sea, las derivaciones de los miembros siempre, pero aunque sea un B1, o bueno, o el cable, un B2 y un B5, porque te habla de la progresión, de cómo es la polaridad de la arritmia en esas caras, y uno sabe si viene del lado derecho, al lado izquierdo, arriba, abajo, es importante hacerlo. Entonces, por eso lo resaltamos tanto. Y si tenemos los cables, yo me olvidé de traer el marcapasos, porque para mostrarles, por ahí está bueno. Eh, claro, ahora tenemos un marcapasos, pero para ver un poquito más adelante, pero si tengo los cables puestos, ustedes saben que por convención, ¿cómo son los cables que se ponen de marcapasos en el paciente? Sí, derecha, derecha. A la derecha salen los dos cables auriculares y a la izquierda salen los ventriculares. Perfecto. Entonces yo los cables auriculares los conecto al electrodo, ¿sí? Al B1, o sea, al C1, en realidad, el que dice ahí en el electro, y me marca la espiga del auricular, después lo vamos a ver.
Rechequear antecedentes de arritmias y tipo de cirugía realizada, que es lo que dijeron ustedes, y ver, esto es importante también, ver el electro previo a la cirugía, porque tal vez, o sea, el paciente antes de la cirugía tenía, no sé, estaba sinusal y ahora ya no, tenía un bloqueo de rama que ahora no lo tiene, entonces ver la polaridad, o sea, es re importante cuando está la arritmia ver el electro previo, si es, o sea, en la misma cirugía el electro previo, o si no, en la cirugía anterior o antes de la cirugía. Entonces, es muy importante. Entrando en la fisiopatología, básicamente los mecanismos de las arritmias, esta clase las dejo y después les paso la bibliografía. Los mecanismos son, los más comunes, reentrada y automatismo. En las autogatilladas, o sea, el trigger son muy poco frecuentes, es más como el mecanismo de la FA, digamos, ¿sí? Pero son parecidos al automatismo, pero con múltiples focos. El automatismo básicamente es un foco en algún lugar que me está dando todo el tiempo estímulo y que se junta con el estímulo que viene del nódulo sinusal. Entonces compiten y el que gana, ya sea el que tiene más vuelta, o sea, el que es más fuerte o el que es más rápido, va a ganar y va a generar la conducción, ¿sí? Y la reentrada puede ser reentrada porque tengo una vía accesoria que conozco, el Wolf, tal cual, que tengo una vía accesoria que el estímulo puede pasar por el nódulo AB o por la vía accesoria y puede generar la taquicardia supraventricular, ¿no? Pero también puede ser reentrada dentro del mismo nodo AB, sin tener una vía accesoria, ¿sí? Por eso es que se despliegan un montón de taquicardias, eh, depende de cuál sea la vía o la forma del mecanismo, digamos. Ahora vamos a ir de a uno. Ritmo sinusal. Ritmo sinusal, parece una boludez. ¿Cómo es el ritmo sinusal? La P antes del QRS. Perfecto, positiva en D1, D2, ABF. ¿Cómo ves en B1 la P sinusal? En B1. No, pero casi. O sea, lo más normal es que vos vas a ver el componente negativo, pero en realidad es isodifásica. O sea, si vos por ahí el D3, el D2 o el ABF por ahí no lo ves bien, en B1 es más menos. Y fíjense porque es así. O sea, pasa que uno siempre el ojo ve la parte negativa, pero es positivo o negativo. ¿Sí? O sea, es isodifásico. Es así, para que quede. Ahí. ¿Ven el componente? Está chiquitito. Pero ¿lo ven acá? Positivo o negativo. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a pasar. Ahí va. Llegan a ver acá qué es lo que les quiero mostrar. O sea, ¿lo ven sinusal? ¿Cómo ven? D1, D2, ABF. ¿Positiva o negativa? Positiva, bien. ¿Qué ven en B1? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? No, la T es esta. ¿Puede ser que está fusionado? No. Este es un electro con auriculograma. ¿Sí? Con auriculograma. Entonces, vos tenés el QRS, ¿sí? Es esto, y la P, o sea, es la espiga que tengo antes. ¿Sí? Eso es para que lo fijen, lo vean, o sea, claro, para que lo vean. Porque cuando uno hace con cable, a veces dice, ay, la espiga es esta. No, bueno. La espiga, o sea, no la veo como una espiga como el marcapasos definitivo. La veo, viste, como una línea, o sea, que parece, claro, exacto. Y después tengo el QRS y después tengo la onda T, ¿sí? O sea, electro con auriculograma. Y acá hace correlación, o sea, si ustedes lo pudiesen ver, la espiga con la P, ¿sí? Bien. Acá. ¿Cómo es la P? Lo voy a poner de a poco porque. ¿Cómo es la P en D1? Bien. En D2, positiva. Bueno, después tengo D3, ABR no se ve. ¿Cómo es en ABL? Negativa. Y en ABF, bien. Y después, bueno, tengo B1, que justo no se ve, pero si yo les diría que esta es la P, positiva, ¿sí? ¿Cómo les dije que tenía que ser la P sinusal en B1? Isodifásica más menos, no menos más menos. Bien. Y nada, después las precordiales, la P, bueno. ¿Qué les quiero mostrar acá?
¿Qué piensan que puede ser, ¿sí? Si yo tengo una P que es negativa en D1? Ustedes saben que D1 viene del lado izquierdo, ¿no? O sea, tengo D1 y después si el impulso, en lugar de salir de acá, sale del otro lado, ¿sí? O sea, ¿cómo le puedo decir también? Dextrocardia no. Una heterotaxia, un situs ¿qué? Situs inversos, ¿sí? O sea, que el nódulo sinusal esté del otro lado y que el estímulo salga al revés. Ahora, ¿qué pasa? El estímulo sigue saliendo de arriba, ¿sí? Del techo de la aurícula. Entonces, por eso es positivo en ABF, ¿sí? Por eso no es negativo, o sea, en otro. Sino que lo único que me cambia sutilmente es el D1, ¿sí? Que en el D1 tengo que es negativa en lugar de positiva, ¿sí? Y lo otro es negativa en ABL. Eso también me habla de ciclos inversos. Eso es importante, y ahí lo que quiero recalcar es que el, el electro, o sea, cómo se hace el electro, siempre se hace igual. ¿Sí? O sea, si yo tengo un situs inversus, una dextrocardia, o un situs ambiguo, lo que sea, las derivaciones siempre se ponen como siempre, ¿sí? A la izquierda. Nunca se ponen a la derecha. ¿Sí? Eso es importante porque uno si no, no sabe lo que tiene el paciente. Bien. Empezando con los ritmos auriculares, lo que tenemos que ver son las características de la onda P, ¿sí? Entonces es importante ver la P, buscarla, porque hay que ver cómo es el eje de la P, ¿sí? Sí, dónde es positiva, dónde es negativa. Eso me va a hablar de dónde está saliendo el estímulo de la onda P, ¿sí? Taquicardia sinusal. Siempre preguntan un millón de causas. Bueno, ahí tengo un millón de causas de taquicardia sinusal, ¿sí? Y hay más. Pero, nada, son un montón, o sea, esto ya lo saben. Extrasístoles auriculares. ¿Qué característica tiene la extrasístole? ¿Alguno puede decir alguna? ¿Es un latido qué? Extra. ¿Qué qué? ¿Es un latido extra que qué? Que tiene una pausa después, pero antes, ¿qué hace? Se adelanta, exacto. Es un latido que se adelanta, por eso el RR es cortito, ¿sí? Entre el latido sinusal y la extrasístole, el RR es más corto, es un latido que se adelanta. ¿Que tiene una P o no tiene una P? Si es una extrasístole, sí, exacto. Puede tener una onda P, depende de dónde sale, ¿no? Pero sí, o sea, va a tener una onda P que va a ser parecida a la sinusal. Y después tengo una pausa compensadora, ¿sí? ¿El QRS cómo es? ¿Ancho o angosto? Angosto, ¿sí? Estas son benignas, ¿sí? No se hace ningún tratamiento, generalmente no descompensan al paciente, puede estar lleno de extrasístoles auriculares que no lo va a descompensar y que no requiere ningún tratamiento. Puede pasar en chicos sanos o en el postquirúrgico también, porque tiene mucho que ver, todo lo que es auricular tiene mucho que ver con la distensión auricular, con cuánto volumen tenga el paciente, con el toqueteo de la aurícula en la cirugía, entonces son re frecuentes. Y a veces lo que pasa, que es lo que nos hace así como tener, como pensar que por ahí le altera la hemodinamia, es una extrasístole auricular bloqueada. Y entonces por ahí veo la extrasístole, la onda P, pero después no veo el QRS. Pero no significa que el paciente esté bloqueado, sino que justo una onda P no se pudo conducir porque se bloqueó, porque estaba en periodo refractario del ventrículo. Eso es re común también, ¿sí? Pregunten lo que quieran preguntar, si no después me pueden preguntar, no pasa nada. Les paso las cosas. Bueno, taquicardia supraventricular. ¿Vieron cuando por ahí dicen, el paciente de la guardia tenía una taquisupra? ¿Qué taquisupra tenía? Hay un millón de taquicardias supraventriculares, ¿sí? No todas tienen el mismo tratamiento, todas son diferentes, se ven diferentes y algunas hay pacientes que pueden vivir con taquicardia supraventricular, o sea, digo vivir, estar mucho tiempo con taquicardia supraventricular sin tener descompensación, eso tiene que ver con que por ahí es más una reentrada, ¿sí? Y por ahí las automáticas son taquicardias que van a dar más síntomas y que van a generar más desestabilización del paciente. Igual, en el postquirúrgico, cualquiera va a generar una inestabilidad hemodinámica que hay que solucionar. Las taquicardias supraventriculares pueden ser paroxísticas o incesantes, ¿sí? Dentro de las paroxísticas tenemos las que son mediadas por vía accesoria y las que son reentradas nodales, o sea, todas por reentrada, ¿no? O sea, ¿se acuerdan lo que les dije? Hay una vía accesoria, entonces hago el circuito de la reentrada con una vía accesoria acá, ¿sí? Tengo el nódulo sinusal y tengo una vía accesoria, entonces
baja por el nódulo sinusal, vuelve por la vía accesoria, o eso se llama ortodrómica, que son las más comunes, ¿sí? O lo otro es que baje por la vía accesoria, raro, y que vuelva por el nódulo sinusal. Eso se llama antidrómica, ¿sí? Y las reentradas nodales son como mini circuitos adentro del nódulo AB que genera, a ver, el nódulo AB tiene dos tipos de fibras, lentas y rápidas. Y eso es fisiológico para que tenga un periodo refractario dentro del nodo AB y no pasen todos los estímulos. Pero ¿qué pasa? A veces, cuando tengo algún mecanismo que se engancha, digamos, es un gap que se engancha en la vía rápida con la vía lenta, empieza a haber un circuito. Cuando hay un circuito se genera la taquicardia. ¿Mm? Entonces, ven, tengo la rama lenta, la rama rápida y puede ser para un lado, para el otro, no importa. Y después las incesantes tenemos la taquicardia auricular ectópica, la PJRT, que es otra taquicardia supraventricular, y el JET, que les íbamos a hablar un cachito. Por la entrada, esto ya lo dije, ¿sí? Son dos vías, tenemos el nodo AB y la vía accesoria. El QRS generalmente, yo les digo, taquicardia supraventricular, ¿cómo es el QRS? ¿Siempre? No, la respuesta es no. La respuesta es no, ¿sí? O sea, todas las taquicardias supraventriculares no tienen QRS angosto. Porque si tengo, por ejemplo, una supraventricular de este tipo, antidrómica, que la conducción baja hacia el ventrículo por la vía accesoria, para que se den una idea, la vía accesoria no es una vía eléctrica, o sea, no es una vía que conduce rápido, no son fibras especializadas eléctricas, son fibras de tipo miocardio en específico, y el estímulo, en lugar de bajar así como tiene que bajar, baja como una cosa más lenta. Entonces, al bajar de forma más lenta, el inicio del QRS no es un inicio rápido, rápido, ¿entienden eso? Porque baja por la vía que es lenta, que no es específica. El QRS es dismórfico, es ancho, ¿sí? Y parece una taquicardia ventricular. Entonces, nada, a ver, lo más común sí es que las taquicardias supraventriculares tengan QRS angosto, pero no siempre es así. Entonces, ¿cómo se llama eso que les dije? Que el QRS sea raro, ancho, porque va por una vía que no es la común, aberrancia. ¿Sí? La frecuencia cardíaca es mayor al 180-220, todo esto se lo dejo para que ustedes lo tengan. La onda P, en realidad, no está ausente, o sea, ausente está la onda P, o sea, en algún lado está, pero a veces está metida en el QRS, metida en la T, y la taquicardia es tan alta que uno no la puede ver, la onda P. Puede estar retrógrada, ¿sí? O sea, la veo después del QRS con eje positivo o negativo. Todo eso me va a hablar de dónde sale el foco o cómo es la vía, para dónde va. Y ahí yo puedo pensar, bueno, listo, baja por el nodo AB, vuelve por la vía accesoria o es al revés. ¿Sí? Tiene poca o ninguna variación de la frecuencia con el llanto. O sea, cuando ustedes ven un paciente que está dormido y tiene 180, que lo despiertan y tiene 180, o sea, que en todo momento el chico tiene una frecuencia cardíaca estable, eso generalmente es una arritmia. ¿Sí? Porque si no, fisiológicamente, por más de que tenga 200 de cardíaca, algo va a bajar. ¿Sí? Así que eso les tiene que hacer por lo menos sospecharlo. Y el inicio y el final es brusco. A diferencia de las taquicardias automáticas, que el foco, que es el foco automático, como que se va calentando y se va enfriando. O sea, cuando arranca, se empieza a calentar y es así, se empieza a tirar, a gatillar cada vez más. Entonces vos empezás a ver la taquicardia, la frecuencia que va aumentando. En estas arranca la vía, o sea, arranca la reentrada y arrancó, y fuiste de 120 a 200. ¿Sí? En el automatismo no es así. Y la presentación puede ser asintomática o puede disminuir el gasto cardíaco y dar insuficiencia cardíaca, que es cuando nos compete, ¿no? O sea, en el posquirúrgico para tener que hacer algo. Los pacientes pueden tener esto, les decía que vienen pacientes sin cardiopatía estructural, lactantes, que por ahí los pueden ver irritables, taquinéicos o con un poco de dificultad para la alimentación y pueden estar con una taquisupra, ¿sí? O los chicos más grandes, palpitaciones. Y esto que nombramos, una de las taquicardias por entrada por excelencia es el Wolf, ¿sí? En realidad, todos los pacientes que tienen Wolf tienen una vía accesoria, ¿no? Entonces, el síndrome de Wolf-Parkinson-White es la vía accesoria sumado a la taquicardia, ¿sí? O sea, entonces yo tengo el mecanismo de reentrada y hacen la taquicardia supraventricular. Ahí tengo el síndrome de Wolf. Si no, el paciente tiene preexcitación ventricular, ¿sí? La onda delta. Y se da muy común en pacientes sin cardiopatía. Por reentrada, bueno, el tratamiento, la estimulación vagal, la adenosina. ¿Por qué la adenosina? ¿Se acuerdan del mecanismo de acción de la adenosina?
Escuché por ahí, pero nada más fuerte. Bloquea el nodo B. Entonces, al bloquear el nodo B, lo que hago es que no pase el estímulo por ahí. O sea, corto la vía, corto la reentrada, ¿sí? Corto el mecanismo. Al cortar el mecanismo, le dejo al miocardio y a todo el sistema eléctrico que tenga su periodo de repolarización y que no esté gatillando todo el tiempo, ¿entienden? Entonces, corto la vía. Cardiovalización sincronizada, hago lo mismo, ¿sí? O sea, reseteo todo, o sea, hago lo mismo. Eso ahora lo vamos a ver. La taquicardia auricular ectópica es una taquicardia que es automática, ¿sí? Esta es lo contrario a la reentrada, es un foco que está disparando, el QRS es angosto, las ondas P las veo, ¿sí? Están o sea, las tengo que buscar, pero pueden ser de distinta polaridad porque depende de dónde viene el foco, ¿sí? Si el foco está cerca del nodo sinusal, la P va a ser re parecida a la sinusal, pero si el foco está en el piso de la aurícula derecha, la P va a ser negativa en cara inferior, por ejemplo. Y esto que decía, el eje de P es diferente, puede ir de 110 a 180, 190. Y lo que es importante de esta taquicardia es esto, de que no es que de un momento para otro el chico tiene de 120 a 200 de cardíaca, no. Lo van a ver con 120, 130, 150, pero no varía, ¿sí? O sea, siempre en ascenso y no varía, y listo. Y después llega a los 180 hasta que hay que tratarlo. Puede ser que aparezca en corazones normales, es bastante común, ¿sí? Las fetales también son comunes. La miocarditis tiene todo tipo de arritmias, ¿sí? O sea, cualquiera se puede dar, por reentrada, por las automáticas, pero son mucho más frecuentes las automáticas. Es importante esto que digo de la dilatación auricular. ¿Por qué? Porque cuanto más esté dilatada la aurícula, más común es que tenga taquicardias por automatismo. ¿Qué patologías pueden tener la aurícula dilatada? El Einstein, perfecto. ¿Qué más? Perfecto. La estenosis mitral o la insuficiencia mitral son dos patologías que te agrandan la aurícula izquierda y que son recontrarremil proarrítmicas. Re bien. ¿Qué otra? Atresia tricuspidia. Sí, depende de la CIA, porque ahí si la CIA es grande, por ahí no vas a tener tanta aurícula. ¿Qué me dicen de los ventrículos únicos? ¿Sí? De la aurícula única, de que todo el volumen minuto está manejado por una sola aurícula, ¿sí? Porque después, el Fontana hablo, ¿no? Que después el resto va por el tubo, o sea, todo lo que es derecho, pero la aurícula única va a manejar todo el volumen minuto del paciente, ¿sí? Entonces, también son re comunes. ¿Y qué me dicen de un paciente que nos equivocamos y que en lugar de pasarle a 5 por kilo, le pasamos a 20 por kilo y es cardiópata? También, porque capaz se le agranda un poquito la aurícula y ahí vamos a tener lo mismo, ¿sí? O sea, el sobrecarga de volumen también te puede dar una taquicardia auricular por distensión. Eso también es importante. Y en el postquirúrgico siempre. ¿Qué voy a tener? En el electro, como les dije, ¿no? O sea, el QRS es angosto, la frecuencia entre 180 y 200, la onda P hay que ver la polaridad, ¿sí? Este es un D2, y la onda P, ¿cómo es acá? Negativa. ¿De dónde viene? ¿De dónde creen que viene entonces el impulso? ¿De arriba o de abajo? De abajo, ¿sí? De abajo porque la B negativa al noble central. Y lo importante con esta taquicardia es que siempre, o sea, a ver, la aurícula es lo que va a ir a una frecuencia mucho más alta, ¿sí? La aurícula va a ir a 200 o 300. Pero ¿qué pasa? El nódulo AB tiene un periodo refractario que lo tiene siempre, digamos. Entonces eso genera distintos grados de bloqueo de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Por eso yo no veo a 300, por supuesto, el QRS, ¿sí? Entonces, eso es los distintos grados de bloqueo que puse de arriba. La taquicardia auricular puede ser 3-1, 2-1, eso significa 3 aurículas, un ventrículo. 2 aurículas, un ventrículo. Si tengo una taquicardia 2-1 con una frecuencia de 180, ¿a cuánto está la aurícula? A 370, perfecto, ¿sí? Ese es el pensamiento. Y el objetivo es tratar de disminuir la frecuencia, ¿sí? Porque tenemos que tratar de lograr de que el bloqueo sea mayor. A ver, que no pasen todas, ¿no? O sea, que la taquicardia sea 3-1, por ejemplo, que mi aurícula está a 300, y por ahí el paciente tiene, esto es muy parecido al aleteo también, ¿sí? Por ahí el paciente tiene una taquicardia auricular,
pero en la frecuencia ventricular veo solo 100 latidos por minuto. Y bueno, tengo que ver bien la morfología de la onda P, porque la característica ahí va a ser la onda P, que no es sinusal. Entonces, ustedes capaz de ver, tipo, tiene 120 de carga caché, pero la P no es sinusal. ¿Y no tengo taquicardia auricular? ¿No estará leteado abajo, viste que decimos siempre? Bueno, entonces ahí, por supuesto, coordinándolo con la patología del paciente y demás, ¿qué es lo que hacemos para ver si no está leteado o no tiene un ataque cardioauricular? ¿Qué maniobra o qué medicación le hacemos? Luego adenosina para Adenosina. la frecuencia. Exacto. La adenosina, ¿por qué? Porque bloquea el nodo AB y dejo expuesta la aurícula. Entonces veo cuántas aurículas hay por minuto, por ciclo. ¿Sí? La taquicardia auricular es re difícil de manejar, no es como el aleteo es más fácil, y la verdad es que son bastante resistentes a los fármacos. De hecho, la adenosina no es el tratamiento, ¿sí? El tratamiento es la miodarona, pero usamos adenosina para poder dejar expuesta la aurícula. La adenosina no le va a hacer nada porque pasa todo por arriba del nodo B, entonces es solamente para nosotros. El tratamiento de elección es la miodarona y después, una vez que el chico está enfriado y que ya en el alejado, la ablación de ese foco automático, ¿sí? Lo mismo se hace con las vías accesorias, es la ablación de la vía accesoria. ¿Y qué pasa cuando está adentro del nodo AB? Son súper difíciles. Se tratan con la miodarona porque la miodarona, a lo último dejo una diapositiva para que les quede los mecanismos de los fármacos, pero la miodarona lo que hace es disminuir absolutamente todas las actividades del corazón, cronotrópica, inotrópica, todo. Te baja la actividad del nodo B, aumenta el periodo refractario. Entonces, al aumentar, aunque sea el periodo refractario, vos alterás, viste que era la vía lenta y la vía rápida dentro del nodo B, bueno, alterás ese circuito. Entonces, el tratamiento también es la miodarona y finalmente también es la ablación, que se meten adentro del nodo B a quemar la vía que es anómala, con alto riesgo de ¿qué? De bloqueo. Son pacientes, se hace una ablación específica, una cosa es la radiofrecuencia, otra cosa es la crioablación. Se hace una ablación de crioablación específica porque cuando estás muy cerca del nodo B y trabajás ahí adentro, lo bloqueas y sale el chico con marcapaso. O sea, le sacaste la taquicardia pero te dejas un marcapaso. Las taquicardias intranodales son las más feas, son las peores. No son muy frecuentes en la terapia, son más frecuentes por ahí en el postquirúrgico alejado. Bueno, el JET, esto me pueden contar ustedes porque vienen un montón y los que vienen a 35 hay, o sea, un par de pacientes ahora. La taquicardia ectópica de la unión, ¿qué me pueden decir? ¿Es una taquicardia que automática, por reentrada? Automática. Es un foco automático, ¿sí? Que está ahí en el nodo B, que empieza a disparar, que empieza a disparar, que empieza a disparar, y que la característica principal en el electro, ¿sí? Para que se den cuenta, son dos, para que ustedes lo puedan ver. Es una taquicardia que es una taquicardia muy rápida, ¿sí? O sea, que son 180, 200, 210, o sea, es una taquicardia rápida, de QRS angosto, ¿sí? Y la característica en el electro es que yo voy a ver que las aurículas van por un lado y los ventrículos van por otro. ¿Cómo se llama eso? Disociación, ¿sí? Entonces, lo que tengo es disociación auriculoventricular. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal anda, el nódulo AB anda, y por ahí algún estímulo pasa. Pero tengo un foco automático a nivel del nódulo auriculoventricular que está descargando todo el tiempo más latidos y que van al ventrículo, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver es más QRS que PES, ¿sí? Exactamente. ¿Qué es lo que tengo que buscar para ver si es un jet o no? Primero, es que el QRS sea angosto, ¿sí? Segundo, que esté disociado, o sea, tengo que buscar que las P's no vayan con el QRS, ¿sí? Cuando veo la disociación auriculoventricular, el QRS angosto, ahí digo, che, esto es un jet. Y la frutilla del postre, o sea, para ver bien qué es un jet, tengo que encontrar algo que no lo puse ahí, que se llama captura sinusal. Captura sinusal es muy fácil de entenderlo, porque yo les dije que el nódulo sinusal andaba, que el nódulo AB andaba, pero que además tengo otro foco automático que me tira latidos, ¿no? Entonces, en toda la tira de electro, en algún momento tengo que encontrar algún latido que sea sinusal, que sea la P sinusal con un QRS que sea sinusal y que sea distinto al resto de los QRS. Si yo encuentro la disociación, o sea que la vemos siempre, porque la vemos acá, ¿no? O sea, las P que, fíjate, ¿cómo va? Exacto, la P que cae atrás del QRS. Si yo veo la disociación, veo el QRS que es angosto, y encima encuentro, a ver acá si veo alguno, encuentro una P
que digo que es que puedo pensar que es una P sinusal y que se sigue con un QRS, es un jet. ¿Sí? Acá no veo ninguna. No veo ninguna captura, pero bueno, ahora me parece que después tengo. El jet puede ser. ¿Cómo? No se estaba usando. Ah, si la ven, se la pueden poner. No lo sé. El jet puede ser con postoperatorio, que es lo más común, obvio. ¿En qué cirugías? Bien, el canal, re. En todas las que, como siempre decimos, están en la cruz del corazón, o sea, está el nodo B, ¿sí? ¿Por qué se da ese foco automático? Generalmente cuando es el jet postquirúrgico es por inflamación. Entonces algunos dicen el tratamiento con corticoides, o sea, hay algunos reportes y qué sé yo, pero nada, generalmente lo que hacemos es enfriar al paciente, ¿sí? Que no tenga fiebre, o sea, bajar todo lo que pueda generar que esa inflamación se perpetúe. Entonces, le bajamos la temperatura. Con los fármacos, ¿qué hacemos con los sinotrópicos? Si podemos, los bajamos, ¿sí? Perfecto. ¿Qué otro fármaco podemos usar que nos sirve, que lo usamos para otra cosa y nos sirve para el jet? Dexmedeto, que está descrito y que hay reportes que disminuyen el automatismo, el foco inflamatorio en el nodo B, ¿sí? Que lo usamos. ¿Qué pasa con la adenosina? ¿Sirve la adenosina para el jet? Porque No sirve. va a bloquear el Exacto, bloquea el nodo B y el foco automático es otro. O sea, no sirve para nada, ¿sí? O sea que no sirve la adenosina en el jet. ¿Qué pasa con la miodarona? Sí sirve, ¿sí? La miodarona sí porque actúa en el nodo B, pero porque bajamos todo. Yo les dije que bajaba la actividad de todo, ¿sí? O sea, disminuye, aumenta el periodo refractario del nodo B y hace que, por supuesto que no es solo la miodarona, ¿no? Pero lo que hace la miodarona es, al aumentar el periodo refractario y bajar el estímulo cronotrópico, voy a tener bradicardia. O sea, va a bajar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque es inotrópico negativo. Y sumado a que le estoy enfriando, a que le puse la dexmedeto para que el foco inflamatorio disminuya, con todo eso, cuando yo tengo un jet, que tengo un jet a 200 por minuto, lo puedo llevar a un jet a 120 por minuto. No digo que sea sinusal, ¿sí? Es un jet, pero a 120. ¿Y qué hago ahí? Lo marca paseo. Bien, lo marcapaseo desde la aurícula, ¿sí? O sea, le doy, a ver, cuando yo, quiero decir, el jet en realidad, cuando le bajo la frecuencia cardíaca, lo más probable es que el paciente se ponga nodal, ¿sí? O sea, que no esté sinusal, pero que de algún lado salga el estímulo y le bajo la frecuencia cardíaca. Entonces ahí lo que puedo hacer es marcapasearlo desde la aurícula, ¿sí? Ahí lo marcapaseo que yo a 10 puntos por encima, o sea, depende de la edad del paciente, pero 140, no sé, 150, pero es mejor eso, ¿sí? Que tenerlo nodal o, por supuesto, con el automatismo. Pero pregunta, Nata, si vos lo marcapaseás en ahí, tenés el automatismo nodal, ¿no tenés riesgo de que se te descapture y no te convendría marcapasearlo en DDD? Podés marcapasearlo en DDD, pero la verdad que si tú, a ver, podés marcapasearlo en DDD, que es la forma más sincrónica, pero si el nódulo empieza a aumentar la frecuencia, va a empezar a competir igual en DDD también, porque en DDD mira la aurícula y estimula el ventrículo, ¿sí? Entonces, lo más fácil es marcapasearlo en AI. Salvo que haya otra cosa, que lo puse creo que más adelante, salvo que haya otra cosa que es muy importante, pero esto es muy fino, pero es importante que lo sepan, que el nodo B, o sea, esto que me da el automatismo y el estímulo es por inflamación, ¿no? Por la misma inflamación que, por ejemplo, el canal AB cuando se opera queda bloqueado. Entonces, así como por esa inflamación yo puedo tener un foco automático a nivel del nodo AB, también puede estar bloqueado. O sea, puedo tener que el foco automático, ¿me explico? Pero el nodo AB no conducir. Si yo, Ahí se te bloqueó. exactamente, si yo lo pongo en AI, estoy creyendo que el nodo AB anda perfecto, y capaz que no anda perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo probarlo, puedo ver el nodo AB, lo puedo poner en AI 2 minutos y ver si conduce. Y si tengo miedo, o si por ahí el cirujano te dice que le costó, que la válvula mitral le costó, que estuvo mucho ahí, que ojo con el AB, viste que te lo dicen, listo, lo dejas en DDD. ¿Sí? Y perfecto, ya está. Pero es importante saber si no está bloqueado de fondo porque sucede, sobre todo cuando le estamos pasando la miodarona también, ¿no? Pues si estamos pasando la miodarona, estamos bloqueando todo y el chico capaz ya está bloqueado y ha pasado. O sea que bueno, y lo otro que puedo hacer es la supraestimulación, ¿sí? La supraestimulación, generalmente
A ver, no me va a mejorar el foco. El foco lo que tengo que hacer es apagar el foco automático y lo que hacemos es lo que les comenté hasta ahora, para que no marearlos, ¿sí? Entonces tratar de disminuir ese foco automático y tomarlo desde la aurícula o desde el DDD con el marcapaso, hasta que se apague el foco y listo. Otra cosa es el jet congénito, que es una patología que es muy difícil de tratar, ¿sí? Que genera, o sea, tiene mucha medicación, hay que tenerlos muy bradicárdicos a los pacientes para tratar de bajar todo el cronotropismo, ¿sí? Pero bueno, es bastante difícil. El aleteo. El aleteo es una reentrada, ¿sí? Es parecido a la taquicardia automática, pero a la taquicardia auricular, perdón, pero es una reentrada, macro reentrada, ¿sí? No es una vía chiquitita, sino que dentro de toda la aurícula tengo múltiples vías, ¿sí? de reentrada, adentro de la aurícula. Esto se autoperpetúa, son de difícil manejo también, ¿sí? La aurícula es la que va a 300 o más, y acá, lo mismo que en la taquicardia auricular, tengo grados distintos de bloqueo. Acá es cuando mejor se ve, cuando pongo la adenosina, ¿sí? Que veo el diente de sierra característico, porque bloqueo el nodo AB y veo solamente las aurículas. ¿Sí? El manejo, ¿sí? Acá, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia ventricular, o sea, por el bloqueo que tenga, ¿sí? Del nodo AB. En este caso, la cardioversión sincronizada la hacemos cuando el paciente está inestable, ¿sí? ¿A cuánto es la cardioversión sincronizada? 0,5, empiezo a 0,5 joules por kilo. Y saben que cada vez que lo realizan, si lo hago una vez, si no funciona y lo vuelvo a hacer otra vez, tengo que volver a poner el sync del sincronizado. Porque por default el aparato, o sea, se vuelve a desfibrilar, exacto. Como si el paciente haga una FB después que yo lo, ¿sí? Así que eso me parece importante. La supraestimulación eléctrica también es como que reseteo la aurícula y el comando lo toma el sinusal, ¿sí? Pero bueno, todas esas medidas las puedo hacer para el aleteo. Terminan todos con amiodarona, ¿sí? Para poder disminuir, o sea, aumentar el grado este de bloqueo auriculoventricular. Y generalmente lo mismo, el aleteo también es otra taquicardia que se ablaciona, o sea, que si veo que son persistentes o que el paciente persiste aleteado, tengo que ir a ablacionarlo, ¿sí? ¿Qué me dicen de la adenosina y el deleteo? ¿Funciona? No, lo mismo que venimos diciendo, tal cual. ¿Y por qué puse tiempo de evolución ahí del aleteo? ¿Tienen idea? Y porque te distorsiona mucho la trombosis vagal. Perfecto, perfecto. Los aleteos muchas veces el paciente puede estar aleteado y estar asintomático, entonces cuando yo, más que nada los que tienen cardiopatía, entonces cuando yo veo que está aleteado, por ahí si el chico no tuvo absolutamente ningún síntoma, no me puede decir nada clave, no sé desde cuándo está aleteado. Entonces hay que hacerle un buen eco transtorácico o gol estándar, un eco transesofágico para ver que no tenga algún trombo, porque cuando yo lo cardiovierto, puede liberar algún trombo hacia el sistémico. Entonces ahí es importante descartarlo. Si lo tiene, hay que anticoagular y después tratar el aleteo, ¿sí? Cuando no lo va a descompensar. Fibrilación auricular puse solamente, o sea, es muy cortito, es extremadamente infrecuente en pediatría, ¿sí? La fibrilación auricular es un ritmo completamente desordenado de QRS angosto. Está disociado, tiene P en cualquier lado, de cualquier polaridad, porque sale, no es que hay un foco automático, sino que hay varios que van saliendo, ¿sí? Entonces tengo distintas P con distintos QRS, todos angostos, porque es todo por arriba del ventrículo. Y acá lo que les puse es, esta primera parte es una fibrilación auricular que después termina derivando en una... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una FB, es una torsada, ¿sí? Es una torsada. Bien. La fibrilación auricular está muy relacionada con la patología mitral que había dicho Machi porque tienen mega aurícula, ¿sí? Ya sea por estenosis o por insuficiencia. No mucho más de esto, la verdad es que no es frecuente en pediatría, ¿no? Esta se me pasó. Ritmos nodales, cortito, ¿sí? ¿Qué ven acá? A ver, por ejemplo, espérate que yo no llego a ver bien, pero este latido de acá, este latido, ¿no? ¿Qué ven acá? La P. Y acá tenemos el QRS, ¿no? Acá se ve mejor. ¿Les parece que conduce esa P? O sea que esta P es sinusal y que es la P del QRS.
¿Por qué no? Es- No le dio conducción. no le dio ni tiempo al PR, ¿no? No tiene PR, está pegada. Tal cual, perfecto. Ahora, ¿qué me dicen de este latido? No, de este latido. Este puede ser, ¿no? Podría ser un latido sinusal. Bien. Y este no tiene ni P. ¿Y dónde está la P? Sí está la P. Atrás. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros decimos al paciente está nodal. El paciente está nodal es, hay una onda P, pero esa onda P no conduce. O a veces decimos, no, no conduce o conduce con un PR corto. Bueno, listo. Si yo no sé cómo era el PR del paciente, ¿qué tengo que ir a hacer? Ir a ver el electro previo. ¿Sí? Y ahí me doy cuenta, si el electro previo tiene un PR de 200, digo, no, che, ahora este PR no es del paciente, esto es nodal. ¿Sí? Entonces, así es como nos vamos dando cuenta. Es la P que no le da tiempo, que no hay PR, listo, este latido no es sinusal, este latido sale del nodo AB. ¿Por qué digo que sale del nodo AB y no del ventrículo? Perfecto, porque el QRS es angosto y no es ancho. Lo dijeron por ahí. Y encima después tengo una P retroconducida, o sea, cualquier cosa. Y acá puede ser que tenga un latido sinusal. ¿Sí? Muchas veces podemos tener, no sé si puse más, no, podemos tener ritmos nodales. Nosotros decimos nodal, pues, sí, exacto, nodal bajo, ¿sí? O que sea, qué sé yo, 60, 70 de cardíaca. Eso significa que en realidad el nódulo sinusal está más abajo todavía y el comando lo toma el nodo, ¿sí? O sea, es nodal, ¿sí? Ahora, el nodal puede ser una taquicardia nodal, ¿sí? Que es lo que por ahí más descompensa al paciente y esos son con frecuencias cardíacas más altas, todas desde el nodo, ¿no? O Y no sea, requiere ese ritmo porque en realidad el ritmo fisiológico del nodo B debería ser más bajo. O sea, tiene además, porque a mí lo que me da duda es que por qué tenés un ritmo nodal bajo si el ritmo normal del nodo AB es bajo. pero el ritmo nodal no va a ser menor a 40 o a 60. Y el alto entonces, cuando tenés una taquicardia, No, y ahí sí, o sea, le gana el nodo sinusal. Cuando tenés una taquicardia nodal es porque el estímulo le está ganando al nódulo sinusal, entonces está pasando, pero no puedes tener un ritmo nodal bajo más bajo que la conducción del nodo AB. Es lo que está bien eso que decís. Está perfecto. Sería otro ritmo, tal vez, o sale de otro lado. En cuanto a los ritmos ventriculares, extrasístole ventricular, lo mismo que la auricular. Voy a es un latido que se adelanta, que en este caso no tengo onda P, que el QRS va a ser ancho y que tengo una pausa compensadora después. De extrasístole ventricular puse, qué es esto en el electro? ¿Cómo le llamarían a esto? ¿Cómo? Eh, no, acá, tipo al electro en general, que tengo un latido, ven que se repite el patrón, ¿no? Tengo, perfecto, bigeminia. Bigeminia es un latido sinusal, un latido ventricular. Latido sinusal, latido ventricular. Trigeminia, un latido sinusal, dos latidos ventriculares. Un latido sinusal, dos latidos ventriculares. Duplas, tripletas son dos alterados juntos, ¿sí? O sea, dos extrasístoles ventriculares juntas, ¿sí? Duplas, tripletas. No lo puse ahí, pero si tengo más de tres, eso se llama taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Eso tiene que durar menos de 30 segundos. Si dura más de 30, por el electro, si dura más de 30 segundos, o sea, tengo más de 4 o 5, eso es una TB, ¿sí? Esa es como el. Pero ¿qué pasa? O sea, hay algo que quiero que quede claro y es que las extrasístoles ventriculares no evolucionan a TB, ¿sí? Hay un montón de pacientes en pediatría con o sin cardiopatía que tienen extrasístoles ventriculares y que no están medicados y andan así por la vida, ¿sí? Generalmente en el adulto son muy sintomáticas, pero en pediatría no. Así que les dejo, o sea, es importante dentro de las extrasístoles ventriculares ver, para el diagnóstico, ¿qué exámenes complementarios pido? Tengo el electro y ¿qué más pido? No, eléctrico. ¿Qué le pido al paciente cuando tiene un Holter? ¿Sí? El Holter lo que me va a decir es la característica del extrasístole ventricular para ver de dónde sale, ¿sí? Y lo que más importante es cuántas extrasístoles ventriculares tiene, o sea, la carga arrítmica. Porque depende de eso, se trata o no se trata. En pediatría, uno es muy, o sea, los dejamos mucho y se trata recién con 30% de carga ventricular. En adultos con mucho menos ya los tratan, pero en pediatría no. En el seguimiento que tengo que controlar, ahí sí, el Holter para ver, o sea, cuánta carga tiene, y el eco. En el eco, ¿por qué? Porque si tengo mucha carga rítmica, va a evolucionar a la dilatación ventricular.
Y ahí es otro motivo por el cual yo tengo que tratarlos, ¿sí? Y el tratamiento, ¿cuándo? Ya te lo dije. Esto es como lo mini de consultorio que les dije, porque en la terapia no lo ven. Esto es lo que les dije, lo que les decía. Si la taquicardia, la extrasístole ventricular, se asocia a cardiopatía congénita o a síncope, eso ya es otra, ¿sí? Tiene otra cosa. O sea, si es completamente asintomático, es todo lo que les dije antes. Ahora, si tiene algún síntoma o si aparece en el ejercicio, eso sí es de mal pronóstico, o por lo menos no es una extrasístole ventricular benigna, ¿sí? Y por ahí tiene algún otro trastorno, dígase una canalopatía, ¿sí? Un QT largo o trastorno de la repolarización, que puede evolucionar a TB. Entonces ahí sí lo tengo que tratar. ¿No te dice trata con metabloqueantes? Sí, se trata con metabloqueantes. Así es. Taquicardia ventricular, esto lo saben más ustedes, ¿sí? Yo voy a aportar dos cosas nada más. O sea, las causas se las dejo, el tratamiento, lo saben, ¿no? La taquicardia ventricular con o sin pulso, nada, es el pan, ¿sí? O sea, eso, la verdad es que no me quería explayar mucho en eso, pero sí en que un paciente puede tener taquicardia ventricular y estar hablándoles como yo, ¿sí? O sea, hay muchos pacientes que tienen taquicardia ventricular hemodinámicamente compensada y que lo vemos cuando por ahí le haces un electro y dices, che, está en TB. Y bueno, nada, tenés que internar y lo tenés que tratar, pero digo, es importante ver esos dos escenarios también, porque nosotros siempre vemos los del lado de la terapia. Y lo otro que me parece importante, se trata siempre igual, ¿sí? O sea, le voy a poner amiodarona, le voy a poner beta bloqueante, ¿sí? Siempre igual. Y sí, lo que me pareció importante son los diagnósticos diferenciales, que más o menos ya los hablamos. Pero puede ser taquicardia ventricular o puede ser, por ejemplo, taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿sí? Y eso lo tengo que diferenciar, porque uno lleva amiodarona y el otro no, ¿sí? O sea, entonces es importante diferenciarlo. Simplemente yo les digo esto para que ustedes sepan que no toda la taquicardia de QRS ancho es TB. Y depende, si el paciente tiene bloqueo de rama, también, o sea, va a tener imagen de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, ¿sí? Lo importante es ver el QRS ancho asociado a la disociación auriculoventricular y a ciertos criterios, ¿sí? Que tienen que ver con, que no los quiero marear, pero tienen que ver con la morfología del QRS. Si el QRS, cómo arranca, cuántos milisegundos, qué cosa. Hay varios criterios como para poder diferenciar si es TB o no. En la práctica, o sea, paciente descompensado, que lo tenemos en la terapia con TB, se cardiovierte, se defibrila, o sea, lo que sea, ¿sí? O sea, pero se trata como una taquicardia ventricular. Esta, por ejemplo, igual es medio angosto, pero es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Fibrilación ventricular, no voy a decir nada de la fibrilación ventricular porque es un ritmo de paro. Ritmos con trastornos de la conducción, estos son más fáciles, los bloqueos, ¿sí? Bloqueo tenemos, ustedes ya saben, primer, segundo, tercer grado. El bloqueo de primer grado es el PR largo, ¿sí? O sea, el PR es para la edad. Pero generalmente, si el PR es más de 200 milisegundos, eso ya es, como el de acá arriba, ¿sí? Un bloqueo de primer grado. Después tenemos el de segundo grado que se divide en dos. El tipo MOITS 1 es el que tengo un PR normal que se va prolongando, ¿sí? Hasta que un latido se deja de conducir. Y el MOITS 2 es el que aleatoriamente un latido deja de conducir, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El MOITS 1 es por arriba del nodo AB. ¿Tiene riesgo de algo? No. ¿Sí? O sea, el bloqueo tipo 1 y el MOITS y el 2, MOITS 1 no tienen riesgo de nada, no evolucionan de nada, no se tratan. Ahora, el bloqueo de segundo grado, MOVIX 2, ese está a nivel de las de His y ese es el que puede llegar a evolucionar al bloqueo de completo. Entonces, si yo tengo un bloqueo de segundo grado, MOVIX 2, en un paciente con cardiopatía congénita, lo tengo que tratar. ¿Sí? Acá les puse el MOVIX 2, exactamente. Y después el bloqueo de tercer grado. ¿Sí? Acá. El bloqueo de tercer grado. Acá lo que tenemos es disociación auriculoventricular, las aurículas van por un lado, el ventrículo va por otro, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué? Suponiendo, este es un, no son los dos de tercer grado, pero suponiendo que los dos son de tercer grado, que tengo disociación auriculoventricular, ¿por qué este QRS tiene esta característica y este QRS tiene esta? O sea, ¿cómo es este QRS con respecto a este? Ancho. ¿Por qué uno es ancho y uno es angosto y los dos están bloqueados? No. ¿Me dicen tiempo de recuperación? No. Es por otra cosa.
Cuando yo pregunto, ¿qué escape tiene? ¿Dónde se origina? ¿De dónde se origina el escape? Exactamente. Desde que vos tenés el bloqueo AB, a nivel del nodo AB, el escape se puede originar de ahí hasta más abajo, o sea, cada vez más ventricular, por así decirlo. Entonces, el escape puede ser un escape angosto, se origina más cerca del nodo, entonces yo digo, es medio nodal, eso es mejor. ¿Por qué? Porque el QR se va a hacer angosto, porque va a conducir mejor, y porque la frecuencia va a ser ¿qué? ¿Más alta o más baja? Más alta. Exactamente. Porque está en el nodo. Exacto. A nivel que va bajando, o sea, y que el estímulo o el escape sale cada vez más del miocardio inespecífico, el QRS es cada vez más ancho y la frecuencia cardíaca es cada vez más baja, hasta no tener escape, puedo no tenerlo, ¿sí? Puedo tener 20 de cardíaca, o sea. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Por eso es tan importante esto que yo, y que lo pregunto siempre, cuando por ahí dicen, no, este paciente está bloqueado. Bueno, ¿y qué me tenés que decir? O sea, ¿qué datos creen que es importante si ustedes van a tomar una guardia y le dicen que tiene un paciente con un marcapaso que está bloqueado? El ritmo de escape. ¿Por qué? Porque si se desconecta, se pela el cable, se queda sin batería. Exactamente, ¿sí? Eso es re importante. Otra cosa que tengo que saber es, por eso después lo vemos en el marcapasos, así adelantamos. Pero es re importante, sí, chequear la batería del marcapasos también, ¿sí? Porque o sea, ese marcapasos tiene que tener siempre batería porque el chico no tiene escape, ¿sí? El tratamiento, o sea, drogas para aumentar la frecuencia cardíaca, dejé al final el isoprotenerol, pero lo dejé en una diapositiva, pero bueno, atropina o iso, ¿sí? Y en los pacientes que tienen bloqueo, no me acuerdo si lo puse o no, no lo puse, pero ¿cómo lo tratamos? O sea, más allá del tratamiento médico, ¿qué esperamos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos para tener que colocar algo definitivo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Sí? O sea, porque si creemos que es inflamación, en 7 10 días debería retornar al ritmo sinusal y mejorar la conducción AB. Ahora, si después de 10 días, ¿no? Si al séptimo día no lo hace, ya empezamos a pedir los papeles y se pone el marcapaso definitivo. ¿Sí? En otros ritmos, solamente quería nombrar la enfermedad del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque es bastante frecuente, ¿sí? Dentro de la enfermedad del nodo sinusal, que es como un conjunto de enfermedades, tenemos la bradicardia sinusal profunda, pausa sinusal, que es significativa cuando es mayor a 3 segundos, paro sinusal, ¿sí? Que es significativo cuando tiene síntomas, y braditaquiarritmias, que es cuando tengo como un nódulo sinusal que va más rápido y en un momento, o sea, que tiene frecuencia cardíaca alta, hasta saturar el nodo AB, que llega al periodo refractario y ¡pum! Bradicardia, ¿sí? Entonces tengo taquicardia, bradicardia. Ese es el síndrome de taquibradicardia. Generalmente la enfermedad del nodo sinusal no, a ver, no se trata salvo que no tenga síntomas, ¿sí? Excepto en los pacientes cardiópatas que pueden llevarlo a la disfunción, ¿sí? Ahí sí puede ser que requieran tratamiento. Siempre se pide un holter, ¿por qué? Porque tengo que ver cuánto dura la pausa, tengo que ver cómo se comporta durante el sueño. Son pacientes que, esto es re común, por ahí, pacientes cardiópatas que vienen a control del consultorio y que te dicen, no, está cansado, duerme todo el día. Y bueno, y ahí puedes llegar a encontrar una enfermedad del nódulo sinusal. ¿Cuándo es más frecuente la del nódulo sinusal? En todas las cirugías que se toqueteó el nódulo sinusal o que se toqueteó la aurícula, ¿sí? La CIA, que tiene dilatación auricular, es muy común. La anomalía del retorno venoso es re común. El Fontan es re contra común, ¿sí? Entonces, la LTGB cuando hacen el CENI, ¿sí? O sea, son un montón de cirugías que son re comunes, así que eso es importante. Acá les puse dos electros, creo. Acá es de pausa sinusal, uno tiene que medir cuánto es la pausa. Siempre voy a ver el QRS angosto, una onda P que está precedente y que es de característica sinusal, pero que se corta, ¿sí? O sea, es pausa sinusal. ¿Sí? Acá, lo mismo. Este puede ser un taquio de bradicardia, igual, porque hay acá tiene como 150 y después hace la bradicardia por el periodo refractario. Bueno, marcapasos, la mayoría saben, ¿sí? Todo marcapasos es como un paneo así general. Después le voy a pasar una bibliografía que está re buena para ver marcapasos transitorio y un poquito de definitivo, pero porque te ayuda a entenderlo. El marcapasos tengo, ¿sí? El- la, la- la máquina, digamos, y después tengo los electrodos, ¿sí? Que van conectados al paciente. ¿Sí? Eso ya saben cuáles son, o sea, dijimos, la derecha los auriculares, la izquierda los ventriculares. Los tipos de marcapasos pueden ser definitivos o transitorios,
los que usamos en la terapia son los transitorios epicárdicos. Están puestos pegaditos, pinchados al epicardio, ¿sí? También en la terapia podemos colocar los endocavitarios, que se colocan como una vía central, y los transcutáneos, que son los parches, ¿sí? Y después el definitivo, que también es endocavitario o epicárdico. Eso depende, la mayoría de los marcapasos definitivos se ponen endocavitarios, ¿sí? Pero cuando los bebés son muy chiquitos, los pacientes son muy chiquitos y los vasos son muy pequeños, para no generar estenosis y qué sé yo, porque hay recambio de cable y eso, se ponen epicárdicos y después cuando crezcan se ponen endocárdicos. El objetivo es generar una sincronía B y un ritmo lo más parecido al sinusal posible, ¿sí? Las indicaciones se las dejo y lo importante es la nomenclatura. El output que yo le pongo, ¿sí? Es la energía que le programo, ¿sí? La cantidad de milivoltios que le voy a dar para que se genere el estímulo, ¿sí? Que depende el aparato, digamos, eso lo van a tener, por ejemplo, tienen el output auricular acá en este y el output ventricular y arriba la frecuencia cardíaca, ¿no? De los comandos más fáciles, digamos. El umbral de estimulación o captura, cuando decimos la captura, ¿sí? Es si el marcapasos generó el estímulo en el paciente, ¿sí? El umbral de captura, entonces, es cuánto es la mínima cantidad de voltios que yo necesito para generar el estímulo, ¿sí? Ese es el umbral de captura. Es el impulso eléctrico del marcapasos. Y la sensibilidad es la capacidad del marcapasos, ¿sí? Que es una máquina externa, de ver qué actividad eléctrica tiene mi corazón, ¿sí? O sea, de ver cuál es la actividad eléctrica intrínseca. La sensibilidad, ahora les voy a mostrar una foto que es como para entenderlo mejor, porque, claro, o sea, es al revés. O sea, cuanto más bajo, veo menos. Es como, yo lo asocio mucho al trigger. Si yo aumento la sensibilidad, le aumento el trigger. Lo pongo muy duro el trigger. Entonces no veo nada y el marcapaso tira, 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 tira. No me importa la actividad eléctrica que vea debajo, no me importa lo que haga el paciente. Entonces, eso te sirve como para decir, che, si aumento la sensibilidad, está haciendo todo el marcapasos y por ahí el paciente puede hacer algo, ¿sí? O sea, eso es como una cosa. Esto se los dejo para cuando está. A ver, no es fácil indicar un marcapasos, igual que no es fácil indicar un CDI, ¿sí? Es otro tema el CDI, pero no es como digo, le ponemos un CDI o le ponemos un marcapasos. No, ¿sí? Son dispositivos externos, son dispositivos que son invasivos, son dispositivos que se infectan, son dispositivos que molestan al paciente, ni hablar el CDI. O sea, es muy difícil la indicación y es re controvertido siempre. Hay indicaciones claras que son esas. Y después tenés los grises, que no se los puse, pero que están en las guías esa que les voy a pasar. Y después están las contraindicaciones que ya saben. El código que se usa, ¿sí? O sea, cuando decimos AI, BBI y eso, es el código NASPE, ¿sí? Que me habla. La primera letra que digo es la cámara estimulada. Esto ya lo habrán leído, ¿sí? La segunda letra es la cámara sensada, o sea, que el marcapasos da el estímulo a, por ejemplo, la aurícula, ¿no? La cámara sensada, o sea, el marcapasos ve qué está haciendo la aurícula. Si yo digo A. Y si digo I, es la respuesta que va a hacer el marcapasos, o sea, que se va a inhibir si ve que el marcapasos, o sea, ante un fenómeno cardíaco intrínseco. Si el marcapasos ve que hay un latido auricular, ahí se inhibe. Si no hay ningún latido auricular, no se inhibe, ¿sí? No es que siempre se inhibe. Yo digo, ahí, no. O sea, se inhibe si el corazón tiene su actividad eléctrica propia. Y tenemos los modos, ¿sí? Tenemos los modos asincrónicos, eso para que lo conozcan, no los usamos en la terapia, y los modos sincrónicos. Lo único que les voy a nombrar es este modo, BOO, ¿sí? Que lo que hace es, como si volvemos acá, es la cámara estimulada es la aurícula, ¿sí? La cámara sensada es, ¿dónde ven? Ninguna. Y la cámara estimulada, ninguna. ¿Qué hace? Dije la aurícula, el ventrículo, perdón, el ventrículo. Entonces, lo que va a hacer ese modo es re importante para los pacientes, por ejemplo, que tienen marcapasos y que marcapasos por un motivo X y que tienen que hacerse una cirugía de urgencia. Entonces, si tienen que hacer una cirugía de urgencia, ¿y qué haces con el marcapasos y el electrobisturí? Lo tenés que, lo tenés que apagar, lo tenés que eliminar. ¿Cómo se hace eso? Apoyando un imán, ¿sí? Un imán cualquiera al paciente, él automáticamente se pone en B00, ¿sí? Entonces, no hace ninguna función, por supuesto que vos sabés que el paciente puede estar sin marcapasos, ¿no? Eh, Así que nada, eso se los quería nombrar como para que lo sepan. Y después,
Los que usamos sí nosotros son el AI, que estimula la aurícula, sensa la aurícula y se inhibe si hay actividad auricular. Lo mismo con el ventrículo, ¿sí? Y los modos duales o bicamerales, ¿sí? Que es el ventrículo, pero sensa ambas, aurícula y ventrículo, y o estimula o se inhibe. Estos son los modos más sincrónicos, porque genera sincronía AB. Y el que usamos ahí es el DDD, ¿sí? ¿Qué hace? Ve absolutamente todo. Puede estimular o inhibirse con las dos cámaras y sensar las dos cámaras. Ese es el que usamos porque eso es lo que explica, por ejemplo, que si yo tengo un paciente y lo pongo en DDD, por ejemplo, lo pongo en DDD a 120. Y yo miro el monitor y tiene 150 de cardíaca. ¿Por qué? Tensa la aurícula, ¿sí? O sea, me está sensando. Acuérdense que el DDD mira absolutamente todas las cámaras. Entonces, sensa la aurícula, el ventrículo, por ahí está bloqueado el chico. Seguro. Y el ventrículo, a ver, el escape puede ser 40, pero la aurícula va a 150. El marcapasos puede sensarla y, o sea, o no hacer nada o mandar el estímulo a esa frecuencia. Eso hace que sea mucho más sincrónico que el modo BBI, que es un modo que también lo pueden utilizar, pero que es completamente asincrónico. O sea, no estoy viendo la aurícula y estoy manejando solamente el ventrículo. ¿Sí? Para el postquirúrgico, la verdad es que, o sea, preferimos el DDD. Acá esto es lo que captura, ¿sí? Lo que les dije, que es la fuerza, ¿sí? O el potencial que yo le tengo que dar para generar el estímulo. Acá ven que los voltios están o sea, en una escala, o sea, gráficamente más altos, y cuando yo voy bajando, ¿qué pasa? Deja de capturar, así lo decimos, o sea, por ahí cuando lo decimos nosotros, deja de capturar. ¿Por qué? Porque veo el espiga, veo el Q-ray, se acaba el espiga y no ve nada, ¿sí? Ya está, no le alcanzó esos milivoltios que le puse. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo digo que acá tiene el output es de 10, ¿no? Acá lo bajé a 8, acá lo bajé a 6, acá lo bajé a 4, 2, 6, 4, 2, ¿no? ¿Cuándo dejó de capturar? En el 4. ¿Cuál es el umbral de captura? Perfecto. ¿Sí? O sea, el umbral de captura es 6. Lo mínimo que yo le tengo que poner es 6, porque sé que si lo bajo a menos de 6, deja de capturar. Eso se llama umbral de captura. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Sí? Lo otro, esta fotito, que es la que les mostraba, que esta está re buena para poder entender la sensibilidad. ¿Por qué? Porque cuanto más aumento la sensibilidad, ¿sí? El rojo, ustedes piensen que tengo ahí como una chapita que me está tapando el estímulo eléctrico. Y esa chapita yo la voy subiendo a medida que voy subiendo la sensibilidad. Y mi ojo lo que ve es lo que está por arriba de la chapita. Entonces, cuanto más aumento la sensibilidad, menos veo la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Eso es muy peligroso. ¿Sí? Es muy peligroso manejarlo, manipularlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene algo de conducción y yo lo tengo puesto en DDD, pero porque le quiero aumentar la frecuencia y quiero que sea sincrónico, ¿no? Pero por ahí, a ver, un paciente que está bloqueado y que está mejorando su bloqueo, ¿sí? Va bajando la inflamación, va mejorando la frecuencia, entonces yo lo pongo en DDD como para darle un poquito más de frecuencia cardíaca que necesita en ese momento. Y por ahí digo, ay, no, no lo está capturando, le voy a aumentar la sensibilidad. Entonces yo le aumento la sensibilidad. ¿Qué va a pasar? No se va a bloquear, porque le aumento la sensibilidad, lo que significa que no va a ver lo que está haciendo el paciente, va a competir. Pero ¿cuál es el riesgo de que compita? Todo eso, las arritmias, la alteración del gasto cardíaco está perfecto, pero hay un fenómeno que es re importante y que puede derivar en un fenómeno mucho peor, ¿sí? Que es que alguno de los estímulos que manda el marcapasos, ¿sí? Principalmente la R, caiga en la repolarización del paciente, porque yo no lo estoy viendo, porque le subí la sensibilidad, entonces yo no veo nada de lo que hace el paciente. No sé cuándo está en repolarización, cuándo está en periodo refractario. Entonces, cuando cae en el momento de la T, ¿sí? En el periodo de la repolarización, es lo que se llama el fenómeno de R sobre T y genera fibrilación ventricular. ¿Sí? Entonces, o taquicardia ventricular, pero a ver, puede pasar eso. Entonces, por eso digo que es importante conocer la sensibilidad, porque no es difícil de modificar acá. Acá, o sea, justo en este, o sea, apretás la parte de menú, está bloqueada,
Apretás la parte de menú y, o sea, después lo miran cada uno en la terapia y todo como con conciencia, pero después tenés la sensibilidad de la aurícula, la sensibilidad del ventrículo y vos lo modificás con la ruedita, ¿sí? O sea, es como muy fácil de modificarlo y nada, son cosas que son peligrosas. La sensibilidad de la aurícula y del ventrículo por default vienen puestas en el marcapasos. La sensibilidad del ventrículo, ¿sí? Es un poco más alta que la de la aurícula, pero ya viene puesta por default y eso depende, uno los puede ir modificando de acuerdo a lo que uno crea, ¿no? Necesario. Pero generalmente, a ver, no es muy común que tengamos que modificar la sensibilidad en el marcapasos. Sí, por ahí el output, los umbrales, por ahí si está en DDD, hay otra cosa que es el periodo AB, ¿sí? O sea, los milisegundos que tarda el estímulo. Entonces también por default vienen 200 milisegundos porque es para adultos. Y capaz que si es un bebé lo puedo bajar un poquito a 160 y va a mejorar. Son todas maniobras para mejorar la sincronía AB, ¿sí? Esto ya lo hablamos, ¿sí? La estimulación unicameral, y acá ven la espiga, ¿sí? Acá sí se ve la espiga del marcapasos, y después veo el QRS, o sea, esto sería el PR, ¿no? ¿En dónde está indicado? En cualquier enfermedad sinusal, el paciente con cardiopatía o sintomático, ¿sí? Que tenga paro, pausas o bradicardia sinusal muy sostenida y que lo descompense, arritmias auriculares, ¿sí? Y el JET lo puedo poner en ahí, salvo qué situación, que ya la dijimos. Lo que puede hablar de Perfecto, que esté bloqueado, perfecto. Muy bien. Contraindicado en bloqueado de completo es algo obvio, pero bueno. La estimulación unicameral del ventrículo, tenemos, fíjense, que puedo tener o no onda P, eso es indistinto, pero la espiga la voy a tener inmediatamente antes del QRS, y el QRS va a ser un QRS ancho. El ritmo de marcapasos, cuando nosotros decimos, o un paciente que ya tiene marcapasos y que lo usa, el QRS es ancho, parece una taquicardia ventricular, ¿sí? Porque es un ritmo que está saliendo de abajo del nodo AB. ¿Sí? Así que, nada, para que lo tengan en cuenta. ¿Y en qué situaciones lo usamos? Bloqueo AB completo, o esto que les dije, cuando no se pueden colocar, ha pasado en la terapia, pacientes con bloqueo AB congénito, que son chiquititos neonatos, y que no se puede poner el cable endocavitario, ¿sí? O sea, dos cables porque son muy chiquititos los vasos y demás. En ese caso, porque lo mejor es ponerle un marcapaso y ponerlo en DDD, pero hay veces que no se puede, porque son muy chiquitos, por eso se usa el BBI, pero si no, DDD. Y la estimulación bicameral, que sensa y estimula de forma sincrónica las dos cámaras, lo usamos en disfunción tanto del nódulo sinusal, ¿sí? Como del nódulo AB. ¿Sí? Tengo que controlar todas las variables. Y en el síndrome de taquibradicardia, esto que les dije, que el nódulo sinusal va a 1.000.000 y después hace el periodo refractario y va hacia la bradicardia, también tiene indicación de marcapasos, asociado a beta bloqueantes, porque tengo que bajar la actividad del nódulo sinusal. ¿Sí? Otra función es la supraestimulación, esto que decimos, lo que nombramos para algunas arritmias, ¿sí? La supraestimulación básicamente es lo que dice la palabra, o sea, le pongo, es la función que está acá en el marcapasos, que también está en la parte del menú, ¿sí? Acá es Rapid Atrial Pacing, que en el gris no me acuerdo cómo dice, pero bueno, es bastante parecido. Y lo que tengo que hacer es, una vez que me pongo en la función, ¿sí? O sea, tengo que darle OK en esa función, me pide las variables que yo quiero controlar, que son qué frecuencia cardíaca, o sea, qué frecuencia quiero dar el estímulo, que tiene que ser 10 a 30% más de la frecuencia auricular, no de la frecuencia que yo vea, ¿sí? O sea, porque por ahí yo veo que está a 200 en el monitor, pero la aurícula está a 300 y le tengo que poner 330, o sea, ¿sí? Un 10 a un 30% más del auricular y los milivoltios para hacer la descarga, ¿sí? Lo hacemos se mantiene apretado, o sea, te va a decir que apretes, en este caso es la flechita lo que hay que apretar en este marcapasos, lo mantenés apretado 10 a 20 segundos, y durante que vos lo mantenés apretado, ahí se está dando todo el tiempo el estímulo, estás reseteando la aurícula, ¿sí? Eso es lo que dije acá. Generalmente las que van a responder son las taquicardias por reentrada. ¿Por qué? Porque yo corto la vía, o sea, aturdo la aurícula, corto la vía a ese circuito y después espero que retome el circuito habitual. Puede pasar que sea refractaria porque vuelve a agarrar por la vía. Y las que son más refractarias son las automáticas, porque yo, por más de que yo resete, el foco ahí está caliente y va a seguir dando.
¿sí? O sea, entonces es como más o menos el pensamiento, ¿sí? Las automáticas responden menos, pero puede pasar, igual que respondan. Y en cuanto a disfunción del dispositivo, podemos tener, esto, nada, me pareció re importante que ustedes entiendan lo que es el umbral de captura y el umbral de sensibilidad, ¿sí? O sea, a partir de eso uno puede decir, bueno, listo, tengo un fallo de captura, entonces tengo que ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? El cable está pelado, el cable se le salió, tiene fibrosis a nivel del miocardio, tengo que darle más output, ¿sí? O sea, porque por ahí no me alcanza, porque el umbral, a medida que va pasando los días, el paciente se pasa el primer, segundo, tercer día postquirúrgico, va disminuyendo, perdón, aumentando el umbral de captura, porque cada vez le tengo que aumentar más el output porque es fibroso, ¿sí? O sea, es normal. Entonces, una vez que descarto todo esto, ¿sí? Que voy viendo los problemas que puedo llegar a tener, es aumentar el output. Y a veces no tenemos más para aumentar y hay que ver qué se hace. Si está bloqueado, es un bajón esa situación, porque el paciente está bloqueado, ya tiene 8 días, el output lo tengo en 18 y es un problema. Y otra cosa que ahí me acabo de acordar, si yo, el paciente tiene un bloqueo B completo y tengo un umbral de captura de 10, de 9, ¿en cuánto tengo que dejar el marcapasos, el output? O sea, yo veo que con 9 pierdo captura. No, Y eso, mínimo. En 11 bien. Eso en 11 lo dejo, o sea, lo pongo 2 puntos por encima cuando el paciente tiene, a ver, está bloqueado pero tiene un buen ritmo de escape o tiene cualquier otra cosa por la que yo le quiero dar frecuencia cardíaca más alta. Pero si el paciente tiene un bloqueo AB completo, a ver, no, esto no es lo que se hace siempre en la terapia, pero sí es lo que nos enseña, o sea, Maldonado, y sí es lo que hay que hacer, ¿sí? Es cuando yo tengo un bloqueo B completo y el paciente tiene riesgo, o sea, no tiene escape adecuado, el output que tengo que dejar es el doble de la captura, o sea, es un montón. 22. Es un montón. Sería, este llega hasta 18, este llega hasta 18, el gris llega hasta 20, pero bueno, nada, cuando el paciente está bloqueado y no tengo escape, por lo menos no le dejen 2 más. No sé si le dejan el doble, pero por lo menos déjenle 4 o 5 de backup, tal cual, sí. porque ya está bloqueado, no corres el riesgo de con tanta energía fibrosarlo. ¿Cómo? Viste que a veces cuando le das demasiada energía se dice que corres el riesgo de que se fibrose un montón. No, cero. Si se fibrosa es por la cirugía, por la inflamación, pero no. O sea, los cables son preparados para eso. Imagínate que el dispositivo definitivo no tenés ese problema. ¿No? Bueno, y lo mismo con el subsensado o el infrasensado o el suprasensado, ¿sí? El subsensado veo espículas que no están relacionadas al QRS, o sea, tira, ¿sí? El estímulo. Y ahí tengo que, sí, aumentar la sensibilidad. Y el suprasensado es al revés, ¿sí? Perdón, aumentar o bajar, como si o sea, manda, pero no. Acá, mira. Fallo de captura, es más fácil asimilarlo. Fallo de captura es esto que tengo la espícula y no tengo nada, ¿no? El subsensado, o sea, yo voy a tener la espícula, voy a mandar la espícula y, o sea, dejo que tenga la actividad propia del paciente. Ah, está bien. ¿Entendés? Entonces, por eso tengo que aumentar la sensibilidad. Para que no Lo vea, porque yo quiero que trabaje el marcapasos. Sí. ¿Sí? Y al revés es el suprasensado. Creo que ya casi terminamos. Ya terminamos, les dejo nada más, o sea, no las voy a explicar. Drogas así como cortito, más o menos de las drogas que más usamos en la 35. Igual esta clase se las dejo y después les paso de dónde saqué todo esto, así les sirve. Creo que listo, chicos.